Chicos, entonces, eh, porfa, Jimena, Jojoaya, ¿estás conectada, Jimena? Jimena, ¿me escuchas? Sí, ya, profe. ¿Hiciste el problema? ¿Lo entendiste o no? Sí, profe, lo intenté hacer, pero no, mejor dicho, le envío la foto Listo, al envíala WhatsApp, a WhatsApp y yo la comparto, bueno. ¿no? Ahí están observando la foto de Jimena, sí. Chicos, Sí, profe. a ver, entonces lo que hace Jimena es... Jimena, ve explicando, porfa. Jimena, Sí, como la velocidad es la variación de la distancia, ¿no? del Del desplazamiento. desplazamiento sobre el tiempo, Sí, señorita. entonces derive el vector que nos dieron, digamos, teniendo en cuenta que t es la variable por la que hay que derivar, ¿no? Ya. Verás, Jimena, Bueno, una corrección pequeñita ahí nomás. No es que estés mal, sino que una corrección pequeñita. Entonces, cuando a mí me dan el vector desplazamiento como función del tiempo, porque a ti te están dando el vector desplazamiento en función del tiempo, ¿sí o no, Jimena? sí, profe. ¿Cierto? Entonces, lo que me están diciendo es que efectivamente, como tú lo hiciste, debo derivar. Pero entonces la velocidad ya no la puedo definir como variación de R sobre variación de tiempo, sino que la defino es como derivada. O sea, es el delta se cambia a derivada. ¿Se acuerdan que yo les decía? Ya. Sí, ¿no? Entonces se define como derivada de R respecto al tiempo para que puedas derivar precisamente. Pero solo Sí, es como cuestión de escritura nada más. Listo, sigue Jimena. Entonces derivaste sí. Y después en la aceleración derive el tiempo, la a ver, velocidad. la velocidad, sí, el vector de la velocidad con respecto al tiempo. Ajá. Y después solo reemplace los 2 segundos en las ecuaciones, en los vectores que ya me habían dado Pero ahí de te falta velocidad. te falta el de desplazamiento, Jimena. Cierto. Entonces, ¿cuánto te daría el de Sí. desplazamiento? Pues? Sería 2 por 2 a la 3 en I, Ajá. más 5 por 2 a la 2 en J, y menos 3 por 2 en Ya, K. ya. Bueno, ahí lo quedé, ¿no? Pero sí, está Sí, bien, esa es la idea. Las derivadas sí están bien, sí, ¿no? 3 sí. por 2 6 t al cuadrado, 10 más 3 12 t 10 j. Sí, parece que sí, parece que están bien. Sí, es claro, ¿no? Sencillo eso, ¿cierto? Jimena. Sí, profe. Entonces, ¿cuál era el pero que estabas colocando? Cuando yo te dije comparte pero, me dijiste, ¿no entendías o Ah, cómo? es que, no sé, me imaginé que iba a ser otros con lo que estábamos viendo de ahorita de 2 dimensiones. No, no, pero está bien, ahí está bien. ¿Sí es claro o no? Profe, yo tengo una pregunta ¿Cómo? respecto a la imagen de la compañera. Cuéntame. Y es el hecho de que en la velocidad deja, deja K, o sea, deja Z. El eje Z lo deja. Eso al Ajá. derivar no se tiene que borrar porque queda cero. No, pero en la velocidad no queda cero, porque ¿cuánto era el vector desplazamiento? Díctamelo, ¿a qué es igual el vector desplazamiento?
ese no lo entendí, el del desplazamiento. No, Estoy. no, díctame del enunciado, díctame del enunciado. ¿A qué sí? ¿Qué dice? El El vector de... enunciado que usted Sí, o ajá. cómo. Sí, el enunciado. Dice, dado el vector desplazamiento 2t al cubo y más 5t a la 2j menos 3tk. TK, ajá, muy bien. Eso, o sea, Pues, eso al derivarlo, como t no tiene ningún exponente, se cancela. Queda no, 0, ¿no? no, que te quedaría T a la 0. No es que te queda 0, sino te queda T a la 0. Entonces te Ah, quedaría 3 por T a la 0. Y cualquier cosa elevado a la 0 es ¿qué? 1. Entonces por eso es que queda 3 por 1, o sea, 3. ¿Sí me ya. entiendes? Sí. Es que como sí tiene un T, sí, pero mira en la aceleración. Lo que tú te estás confundiendo es en la aceleración. Entonces cuando ya deriva la velocidad, por ejemplo, este 3K, ahí ya no tiene T. Entonces la derivada de esa constante sí ya es 0. Ya. Ya entendí. ¿Sí me entiendes o no? Sí, ya entendí por qué. Ya, bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿No? Bien. Listo. Entonces, pues en realidad es sencillo. Eh, ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Sería la pregunta. ¿O a todos les da lo mismo? Chicos, ¿alguien más tiene una respuesta diferente? Kevin, ¿qué te da? Kevin Daniel. Kevin Daniel. ¿Sí me escuchas o no? Mara, ¿qué te da? ¿Lo mismo? Sí, ya. Es que estaba confundida, pero ya entendí. Kevin me dice, profe, no pude realizarlo. ¿Qué pasó, Kevin? ¿Por qué no entiendes? Kevin, Kevin. No, ya, que se confundió, dice. Bueno, ok, Kevin. Pues en realidad no es tan difícil, es cuestión de, por eso les preguntaba si sabían derivar, porque pues ahí más que otra cosa es una aplicación de una derivada, no, nada más. Bien, bueno, en realidad, pues la idea era esa, que me entiendan que solo, que no solo funciona en el plano cartesiano, sino que yo lo puedo hacer para la otra componente para que me quede en 3 dimensiones. Esa era mi idea, nada más. Bueno, ahora vamos a seguir ya con mis ejemplos del plano cartesiano. Entonces, una vez ya haya realizado o haya entendido ese problema, ¿cierto? Ya tengo que entender que una aplicación del movimiento en el plano o movimiento en 2 dimensiones es el movimiento parabólico. De hecho, nosotros en este curso vamos a ver 2 aplicaciones de movimiento en el plano. ¿Cuáles son esas 2 aplicaciones? El movimiento parabólico y el movimiento circular, ¿cierto? Y con eso terminamos esta parte de cinemática. Entonces, hoy vamos a mirar una de esas aplicaciones, que es el movimiento parabólico. Pues yo creo que todos conocen que un movimiento parabólico es aquel que se presenta de esta manera. O también en algunos textos se llama movimiento de proyectiles, ¿no? Entonces, llamémoslo así, movimiento parabólico, ¿cierto? Movimiento parabólico. Ok. Ese movimiento parabólico, o para que se me produzca ese movimiento parabólico, yo necesito partir de unas condiciones iniciales,
¿cierto? Entonces, lo primero que voy a entender es que es una aplicación del movimiento en el plano. Movimiento en el plano. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que debe regirse con mis ecuaciones de movimiento en el plano. ¿Cuáles ecuaciones del movimiento en el plano? Pues estas 8 que yo tenía acá arriba. De hecho, las voy a copiar acá, ¿cierto? Si es una aplicación de movimiento en el plano, significa que se va a regir con estas 8 ecuaciones. Listo. Ahora, en esas, para que se me dé una parábola perfecta, necesito establecer ciertas condiciones iniciales. ¿Cuáles son esas condiciones iniciales? ¿Cuáles son esas condiciones iniciales? Primera condición inicial, que la aceleración en X o el movimiento en X, más bien escribámoslo así, que el movimiento en X, ¿cierto? Sea un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, que el movimiento en X sea un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica eso? Eso implica, entonces, que cuánto vale la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente. Un movimiento rectilíneo uniforme. Cero. 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 Entonces, Cero. en X, si es un movimiento rectilíneo uniforme, lo que implica es que la aceleración en X sea igual a cero. Esa es la primera condición, ¿cierto? La segunda condición sería, de hecho, vamos enumerándolos así. La primera condición sería esa. La segunda condición, ¿cuál sería? Que el movimiento en Y sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero no solo eso, no cualquier movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando es en Y, ¿cómo se llama ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Se llama caída libre. O sea que el movimiento en Y sea un movimiento de caída libre. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Si el Que movimiento... la aceleración es la gravedad. Exactamente, que la aceleración en Y, entonces, significa que la aceleración en Y es igual a menos la gravedad. Menos G. ¿Cierto? Esa sería la segunda condición. Tercera condición. Que la posición inicial en y la posición inicial en X, que X sub 0, Y sub 0, sean iguales a 0. Sean 0. ¿Eso qué significa? Entonces, significa es que en este dibujito que yo tengo acá, más pequeño, en este dibujito que yo tengo aquí, van a partir de una posición en A que va a ser ¿cuánto? X0, Y0. ¿Sí es claro o no? O sea, van a partir del origen del sistema coordenado XY. ¿Sí? Y esto se va a dar para un tiempo que X0, Y0 sea igual a 0 para un tiempo inicial 0. Es decir, que la condición inicial en X0, Y0 sean iguales a 0 para un tiempo inicial 0. ¿Cierto? Ahora,
esas tres condiciones iniciales son las que me van a garantizar que el movimiento que yo tenga se me presente como una parábola perfecta. ¿Qué significa eso de una parábola perfecta? Es decir, que el movimiento que yo tenga se presente tal como lo estoy dibujando aquí. Es decir, que salga desde un punto 0, 0, suba hasta un punto máximo en el punto C y vuelva a caer a un punto de altura 0. A eso en física se le llama una parábola perfecta. ¿Hasta ahí sí me entienden o no, chicos? Chicos. Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bien. Ole, ¿dónde es que se van ustedes? ¿A tomar café o qué? Chicos. Me falta ver. Bien, entonces, con eso, entonces yo diría lo siguiente. Si esto es una parábola perfecta, entonces, ¿cómo hago para sacar las ecuaciones del movimiento parabólico? Entonces, pues fácil. Las ecuaciones del movimiento parabólico son estas 8 que están aquí, ¿cierto? Lo único que tendría que hacer es reemplazar, ojo con esto, es reemplazar mis condiciones iniciales en las ecuaciones del movimiento parabólico. ¿Sí? ¿Cuáles condiciones iniciales? Por ejemplo, estas que yo tengo acá. ¿Cómo así, profe? ¿De qué está hablando? Entonces lo hago. Por ejemplo, lo voy a hacer con la mitad de ecuaciones. Ustedes en su casa lo hacen con la otra mitad. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a reemplazar condiciones iniciales para las velocidades en las dos primeras ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si reemplazo esas dos condiciones iniciales, podría presentarlo así. Si copio estas dos ecuaciones de acá, ¿cierto? Y las transcribo aquí. Entonces, ¿cómo quedaría reemplazando condiciones iniciales? Reemplazando condiciones iniciales quedaría así. Entonces, la primera ecuación, ¿cómo quedaría? Velocidad final en X menos velocidad inicial en X igual a aceleración en X por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué se hace cero en esa ecuación? ¿Qué se haría cero? Velocidad inicial. ¿Cómo? Velocidad inicial y tiempo. No. Mira las condiciones iniciales, ¿cuáles son? La aceleración sería. Eso, me dice que la aceleración en X es cero. O sea que se hace cero toda esta parte derecha de la ecuación. Se hace cero todo esto. En esta ecuación se hace cero todo esto. ¿Sí es claro o no? ¿Sí, no? Ahora, si eso es cierto, entonces yo podría decir, en este caso, entonces que la velocidad final en X sería igual a la velocidad inicial en X. Porque como ya hice cero toda la parte derecha de esta ecuación, entonces esta velocidad inicial pasaría al otro lado a sumar. Y claro, tiene lógica. ¿Por qué? Porque me está diciendo que en X el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces la velocidad en X es la misma en toda la trayectoria. No hay nada ni que lo acelere ni que lo retrase. Eso es lo que me está diciendo esta ecuacióncita de aquí. Que en X en todo momento la velocidad es la misma.
Ahora, si hago lo mismo para y, entonces en esta ecuación, ¿cuánto me quedaría o qué se me haría cero en la ecuación de y? Chicos, ¿o qué reemplazos tendría que hacer más bien? Profe, cambiar la aceleración por gravedad. Cambiar la aceleración por gravedad. Ese es el primer reemplazo, ajá. ¿Pero qué se haría cero? Se haría cero es ¿quién? El tiempo inicial, se hace cero, ¿sí o no? El tiempo inicial es el único que se hace cero aquí. ¿Cierto? Y cambiar, como dice su compañera, la aceleración por menos g. Entonces me quedaría algo como así, ¿no? Quedaría algo como así. Me quedaría algo como así. Lo voy a hacer acá. Entonces, velocidad final en y es igual, de una vez la voy a despejar, es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo final. Eso me quedaría esa ecuación. ¿Ahí vamos o no? Es decir, que la velocidad en y sí depende de la gravedad. Claro, ¿por qué? Pues porque me está diciendo que la aceleración en y, o más bien dicho que en y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, en y, a medida que va subiendo, la velocidad se va haciendo cada vez más pequeña, incluso hasta volverse cero en el punto más alto, y a medida que va cayendo, la aceleración nuevamente va aumentando por efecto de la gravedad. ¿Sí es claro o no? Chicos. Sí, profe. Listo, pero bueno, aquí me falta algo. ¿Pero qué diablos es la velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y? Entonces, aquí yo debo entender en este dibujito, colóquenme mucha atención, por favor. Debo entender que para que se me produzca el movimiento parabólico, pues yo necesito lanzarlo con una velocidad inicial. Y esa velocidad inicial va a tener que estar formando un ángulo aquí, como lo tengo en este dibujo, un ángulo teta. ¿Sí es claro o no? Y para formar ese ángulo teta, entonces, o al formar ese ángulo teta, entonces, debo entender que debe existir una componente de la velocidad inicial en X, tal como aparece aquí, y debe existir un componente de la velocidad inicial en Y, tal como aparece aquí. Ahora, ¿quién me recuerda a qué es igual la componente de este vector en X y la componente de este vector en Y? ¿Cómo descomponíamos un vector? En función de este ángulo teta, que era igual las componentes en X y las componentes en Y. Alguien, uno solo que me lo recuerde. Chicos, ¿Cómo, profe? Esa parte no le entendí la pregunta. yo tengo este vector aquí, vector cualquiera, llamémoslo, no lo llamemos vector velocidad para no confundirlos. Llamémoslo un vector cualquiera, un vector A. Yo se los explicaba con un vector A aquí. Si yo quisiera saber la componente de ese vector A en X, ¿a qué es igual? A por el coseno, creo que era. Ajá. Y si es en Y, Por ¿a el qué era coseno del igual? ángulo. Y si es en Y, ¿a qué era igual? Por el seno del ángulo. Eso. ¿Y eso de Ah, dónde por eso. ¿Y eso de dónde salía? ¿Recuerdas? ¿De un triángulo rectángulo? Claro, es Ah, porque no, aquí de la ley del seno y coseno, creo que era algo así. esas son las funciones seno y coseno.
pero salía era porque aquí se forma un triángulo Ajá. rectángulo. ¿Sí, no? Ujú. Entonces Sí. acá es lo mismo. Ya no trabajo con un vector A, sino trabajo con un vector B. Vector velocidad inicial. Entonces el vector velocidad inicial en X, ¿a qué será igual? Tendrá que ser igual, lo voy a escribir aquí, tendrá que ser igual el vector velocidad inicial en X tendrá que ser igual al vector velocidad inicial en X es por coseno de teta. Llamémoslo a teta Q, pues ahí para no complicarme. Por el coseno de teta. ¿Sí es claro o no? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, ¿no? Y entonces el vector inicial en Y, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual el vector inicial en Y entonces? Chicos, Dios, vector inicial en Y, ¿a qué sería igual? A velocidad inicial por el seno de teta. Por el seno de Q en este caso. ¿Sí es claro eso o no? Sí, profe. Sí, profe. O sea, que en mis ecuaciones, ¿cómo quedaría? Si eso es cierto, entonces mis ecuaciones, ¿cómo quedaría? Me quedaría así, que la velocidad final en X, ¿a qué sería igual? La velocidad final en X sería igual a la velocidad inicial, pero por el coseno de teta. Por el coseno de teta. ¿Dónde está teta acá? Por el coseno de teta. Listo. Esa sería la velocidad final en X. Y si quisiera conocer la velocidad final en Y, entonces ¿a qué sería igual? La velocidad final en Y sería igual a la velocidad inicial por seno de teta, ¿cierto? Por seno de teta menos gravedad por tiempo final. Ahí están mis dos ecuaciones. ¿Sí es claro eso o no? Chicos, Sí, profe. listo, muy bien. Ok, o sea que esta ecuación y esta ecuación son la forma de encontrar la velocidad final en X y la velocidad final en Y. ¿Cómo así? ¿Qué es eso, profe? Estas velocidades que tengo acá, por ejemplo, si el objeto yo lo lanzo desde este punto A y quiero saber con qué velocidad llega a este punto E, entonces ya sé que la velocidad final en X la puedo encontrar con esa ecuación y la velocidad final en Y la puedo encontrar con esa ecuación. Pero si a mí me pedirían que encuentre cuánto vale la velocidad total, es decir, a mí lo que me importa en realidad es saber con qué velocidad llega a este punto E. Entonces, ¿cómo harían para encontrar, digamos, la suma de esas dos velocidades? Chicos, ¿cómo harían para encontrar cuánto vale la velocidad total? O sea, ¿cómo harían para encontrar cuánto vale el vector total ahí? Entonces, pues lo mismo, como son vectores, como yo tengo la componente en X y la componente en Y, lo que tendría que hacer es decir, la velocidad total sería igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado.
Y esa sería la forma de encontrar la velocidad total, ¿cierto? Entonces, velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Y eso es todo. Más la velocidad en y al cuadrado. En y al cuadrado. ¿Cierto? Es más, podría encontrar cuánto vale el ángulo con el que llega. ¿Cómo haría para encontrar cuánto vale ese ángulo? ¿A qué sería igual el ángulo con el que llega? Chicos, Con tangente. con tangente o cotangente. ¿No? Por ejemplo, alfa, o cualquier otro, llamémoslo así, alfa sería igual a tangente a la menos 1, sería igual a tangente a la menos 1, tangente a la menos 1, ¿de quién? De la velocidad en y al cuadrado, en la velocidad en y sobre la velocidad en x. Velocidad en y sobre la velocidad en x. Y cierro paréntesis. Esa sería la forma de encontrar el ángulo. Entonces aquí yo de esto ya conozco todo. Ya conozco con qué velocidad en x llega, con qué velocidad en y llega, con qué velocidad en total llega e incluso con qué ángulo llega. ¿Sí es claro eso, chicos? Sí, Sí, ¿no? Bien. Ahí, ¿qué hice? Reemplazar condiciones iniciales en estas dos ecuaciones apenas. Ahora hagámoslo en otras dos. Yo voy a hacer la mitad, ustedes hacen la mitad en la casa. Que no digan que les hago trampa, voy a hacer las dos primeras que ya las hice y voy a hacer estas otras dos. Las terceras para que no digan que. ¿Cierto? Entonces, si reemplazo en las otras dos, reemplazando, voy a escribir otra vez, reemplazando las ecuaciones 3, pongámosle, ¿cierto? ¿Cómo quedaría ahora? Me quedaría, primero, me quedaría así. X final menos X inicial. En esta ecuación, ¿qué se haría 0? ¿Qué se haría 0? X inicial. El X inicial sería 0. Listo, chao. Se hace 0. ¿Qué más sería 0? La aceleración, toda la parte después del más. Exactamente. Como la aceleración en X es 0, toda esta parte se hace 0. Entonces, igual, esta parte se me hace 0. ¿Cierto? Toda esta partecita de acá se me hace 0. Todo esto se hace 0. Por tanto, esta ecuación me quedaría así. Entonces, haciendo ese cambio me quedaría así. Me quedaría, esto ya se me hizo 0, chao. ¿Cierto? La velocidad inicial queda y esta parte se me hizo 0, chao. Pero la velocidad inicial en X, ¿cómo se llama? Velocidad inicial por coseno de teta. Por coseno de teta. ¿Listo? Entonces, para encontrar la posición final en X, me quedaría que necesito conocer la velocidad inicial por coseno de teta por el tiempo final. Listo. Ahora hagamos lo mismo
con Y. ¿Cómo quedaría para Y en este caso? ¿Cómo quedaría para Y en este caso? Quedaría, ¿qué sería 0? Y inicial se hace 0. Entonces, esta parte se hace 0. A ver, esta parte se hace 0. Y inicial se hace 0. ¿Qué más sería 0? Chicos, ¿qué más sería 0? Nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Si este Y inicial se hace 0, la ecuación me quedaría así. Velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo final. Aquí ya no iría más, sino iría menos 1/2 de la gravedad por el tiempo final al cuadrado. Y esa sería mi ecuación para Y en este caso. Entonces tengo que en X, la velocidad inicial por coseno por el tiempo final, ¿cierto? Mientras en Y me queda velocidad inicial por seno de teta, es aquí, ¿no? Por seno de teta, por seno de teta por el tiempo final. Menos 1/2 de gravedad por el tiempo final al cuadrado. Es decir, que si yo quisiera saber en qué posición llega acá en X, pues aplicaría esta ecuación. ¿Cierto? X final igual. Pero si yo quisiera saber qué tan alto subió aquí en Y, el Y final, pues aplicaría esta ecuación. Y eso sería todo, la de Y final. ¿Sí es claro o no? ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Listo, entonces yo Sí. ya hice 4. Ustedes hagan las condiciones iniciales con las otras 4, por favor. No se demoran nada, solo es reemplazar esos valores, hacer 0 lo que tienen que hacer. Y me las indican. Al que diga que me las indique, me las indica. Bueno, en 5 minuticos me vuelvo a conectar, porque ya se me acabó la sesión de Zoom otra vez. Entonces, porfa, realiza